Vamos a recibir al doctor Gabriel Martino, que es doctor en filosofía de la Universidad de Buenos Aires, institución en la que realizó estudios postdoctorales. Es investigador del CONICET, docente de sánscrito de la Universidad de Buenos Aires, de griego de la Universidad de Salvador y de historia de la filosofía antigua en ambas universidades. Actualmente dirige 2 proyectos de investigación acerca de filosofía india antigua y filosofía griega antigua desde una perspectiva comparativa. Es fundador de Vyadga, o Vyaya, una comunidad de aprendizaje dedicada al estudio de la filosofía antigua de la India y, por supuesto, de su idioma antiguo, el sánscrito. Nos va a hablar de filosofía y vegetarianismo, una relación milenaria. Para aquellos que dicen que el vegetarianismo o el veganismo es una moda, ¿no? O sea, un fuerte aplauso al doctor Martín. Estoy muy contento de estar acá. Voy a abrir un poco un machete. Ahí está. Bueno, antes de empezar con la exposición, quería comentarles que algo que a mí me gustó mucho de este camino, de este modo de vida, es que me ayudó a hacer nuevos amigos, y muchos amigos, de los distintos reinos, podríamos decir. Y bueno, justo cuando entraba acá al salón, vi a una amiga con la cual nos hicimos amigos en el 2001, en un Beckfest parecido a este, también de la UBA. Y bueno, y así como con ella, con otras personas, a quien aprecio mucho. Por otra parte, quería poner un poquito en relación algo que venían diciendo la doctora Janina Cangelosi Alba, que estuvo recién hablando por acá, y que justo antes de que hablara la doctora, comentaba el doctor Hugo Carrión, que es quien se está presentando, ¿sí? Cada uno de ellos aborda distintos aspectos del veganismo, vegetarianismo, ¿sí? Ya sea desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de la salud, también se puede abordar desde el punto de vista de la ecología. Y a mí me gustaría abordar también el veganismo y el vegetarianismo desde otro punto de vista, que es el punto de vista de la filosofía, pero desde una perspectiva histórica. Hay un historiador de la filosofía, se supone que esto tiene que pasar, no sé si tengo que apuntar para allá o para allá. Ahí está. Bueno, gracias. ¿Anda esto o lo pasaron ustedes? Bueno, ¿en qué estaba? Bueno, desde una perspectiva histórica. Hay un historiador de la filosofía que trabajó mucho en el siglo XX, que se llama Pierre Hadot, y él sostiene que la filosofía antigua en Grecia tiene que entenderse como una forma de vida, ¿sí? Y que esta forma de vida tenía básicamente 2 elementos. Uno de esos elementos son las prácticas, y tiene que ver con una opción existencial, dice él. Y otro de los elementos es el discurso filosófico. Y es muy interesante porque Pierre Hadot dice que primero viene la opción existencial, uno elige una determinada manera de vivir. Y luego, acompañando a esa opción existencial, viene el discurso que articula, que da razón, que justifica esa manera de vivir. Y tanto la manera de vivir como el discurso en general estaban asociadas a distintas escuelas en la antigüedad. Había una manera de vivir platónica, una manera de vivir, podríamos decir, aristotélica o peripatética, una manera estoica, una manera epicúrea, de las distintas escuelas de la antigüedad. Y a mí me interesa recurrir en especial a una de las tradiciones, porque es en la línea de esta tradición donde encontramos una reflexión muy interesante acerca del vegetarianismo, vamos a decir en términos amplios, ¿sí? Bueno, de ahí entonces el título de la charla, Filosofía y Vegetarianismo, una relación milenaria. Bueno, yo voy a leer un poquito, ¿sí? Voy a ir un poquito más rápido, no voy a leer todo el contenido que tenemos acá porque estamos un poco atrasados. Cualquier cosa después se puede poner esto a disposición por si lo quieren mirar con más detenimiento.
Hay una pregunta general que también motiva esta charla, y recién el doctor Hugo Carrión la mencionaba. ¿Son el vegetarianismo y el veganismo prácticas novedosas, pasajeras, que tienen que ver con una moda e innovadoras de la tradición? Hace poco yo miraba en YouTube un video de un programa donde, bueno, habían citado, ¿no?, a unas jóvenes que estaban dando argumentos a favor del veganismo y había también citado a otras personas más adultas que daban argumentos en contra del vegetarianismo o veganismo. Y estas personas que daban argumentos en contra eran llamadas por los panelistas tradicionalistas, ¿no? Como en el sentido de que respondían a una tradición, mientras que las jóvenes que argumentaban en otro sentido, bueno, claramente eran presentadas como personas innovadoras, ¿no? Entonces ahí surge también mi pregunta. ¿Esto es una representación ajustada a la realidad? ¿Es el vegetarianismo y el veganismo una cosa novedosa? Bueno, y algunas palabras sobre el abordaje, ¿sí? Yo como filósofo trabajo con textos, ¿sí? Por eso el abordaje es textual y también histórico, ¿sí? Muy bien, y retomo en esta exposición lo que expuse en otras exposiciones anteriores, en el año 2015 y en el 2019, en otros encuentros como este. Así que yo, si tienen ganas, si les gusta el tema, pueden ir a buscar en internet, en YouTube, en el canal de la UBA, estas otras charlas que completan en alguna medida esto que yo estoy contando, ¿sí? Porque lo que yo estoy contando es muy acotado, tenemos un tiempo acotado, entonces abordo poquitas cosas, ¿sí? Requeriríamos, bueno, mucho más tiempo para charlar de manera exhaustiva todos estos temas. Entonces acudimos a los textos antiguos griegos para explorar qué nos dicen acerca del vegetarianismo. A ver, les pido entonces... Se me activó el Google Maps, ¿sí? Que nos está diciendo la... Vamos a bajar el volumen y ya. Ahí está. Bueno, entonces, los textos antiguos griegos nos hablan de una tradición que es una práctica filosófica de vegetarianismo de más de 2500 años de antigüedad. Entonces acá ya tenemos una respuesta a esa pregunta. ¿Es el vegetarianismo, el veganismo una práctica novedosa? Bueno, los textos antiguos nos hablan de vegetarianismo de hace más de 2500 años, ¿sí? ¿Y cómo podemos caracterizar esta práctica? Es una práctica consciente. ¿Qué quiere decir que es consciente? Que no es que estos filósofos llevaban esa manera de vida y no sabían que llevaban esa manera de vida porque era la única que podían llevar. No, ellos sabían perfectamente qué consistía su práctica. Era deliberada, ¿sí? No era forzada, ¿sí? Sino que ellos elegían esa manera de vivir. Estaba racionalmente articulada. Ellos daban argumentos y la describían de cierta manera, textualmente verificada, porque aparecen los textos, polémicamente sostenida, había posiciones disidentes, ¿sí? Y ellos argumentaban para fundamentar y defender su posición frente a ataques de otras escuelas que sostenían cosas diferentes. Y era crítica además de prácticas disidentes, es decir, a las otras escuelas o otros, digamos, ámbitos de la sociedad que tenían prácticas que involucraban el maltrato o la matanza animal, ellos eran críticos de esas prácticas. Pasemos a la siguiente. Muy bien. Hoy vamos a abordar algunos pocos autores y los vamos a pasar muy rápido porque texto hay mucho, pero básicamente tenemos a Empédocles, un filósofo muy antiguo, en general su nombre despierta alguna risa, Platón, ¿sí? Un filósofo muy importante de la antigüedad, y Teofrasto, ¿sí? Yo ya hablé de Platón en otra de los encuentros, pero no había mencionado las figuras de Empédocles y de Teofrasto. Me parece que son aportes interesantes que no encontramos en los videos anteriores. Y básicamente los problemas que tratan los textos que elegí para que discutamos hoy es, primero, si es correcto sacrificar animales, ¿sí? Ellos se preguntan esto porque en la antigüedad era muy común la práctica de sacrificios,
¿sí? Una práctica religiosa muy difundida en la antigüedad griega y, bueno, ellos se plantean este problema. Y al mismo tiempo si es correcto comer a los animales. Hay una cierta relación entre sacrificio de animales y comer animales, pero ellos defienden que no es una relación, digamos, directa, aunque critican claramente tanto la práctica de sacrificio como la práctica de comer animales. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos al primer fragmento de Empédocles. La idea es que podamos, bueno, mirar rápidamente el texto y ver qué es lo que dice acerca de ya sea los sacrificios o de comer animales, ¿sí? Y lo primero que vamos a encontrar en este pasaje, que es un fragmento, porque de los pensadores más antiguos, no nos llegan textos completos, nos llegan lo que se llaman fragmentos, pedacitos que están en textos de otros, ¿sí? Porque los citan. Entonces, juntamos todos esos pedacitos y más o menos tenemos una idea del pensamiento de, por ejemplo, Empédocles, ¿sí? Entonces acá tenemos un fragmento y remite a una concepción de lo que sería una edad dorada, ¿sí? Antigua, en la cual no se realizaban las prácticas que sí se hacían en la época de Empédocles, que tenía que ver con el sacrificio y comer animales. Esto es una creencia, pero era una creencia bastante difundida. Entonces dice, entre ellos no se hallaba el dios Ares, que es el dios de la guerra, ni el combate, ni era rey Zeus, ni Cronos, ni Poseidón, sino que era reina Cipris. Y los hombres ganaban los favores de ella con piadosas ofrendas, con pinturas de animales, con bálsamos de delicada fragancia, sacrificios de mirra, perfumado incienso, etc. Pero el altar no era regado con la violenta sangre de los toros, no todos, toros, sino que era lo más abominable entre los hombres el devorar los sagrados miembros tras arrebatarles la vida. Entonces fíjense cómo la posición de Empédocles ya es muy crítica de la práctica, tanto de sacrificio de los animales como de la subsiguiente ingesta de esos animales que habían sido sacrificados. Entonces de la mano tenemos primero una enunciación de esta supuesta edad dorada donde esto no se realizaba y luego una crítica de la práctica actual de sacrificio y de ingesta de los animales que se sacrificaban. Muy bien. Y fíjense que Empédocles argumenta a favor de su posición y en contra de la posición de los que sacrifican con una idea, una teoría bastante particular, muy corriente también en la antigüedad. Y dice, el padre levantando a su hijo, que ha cambiado de forma, lo degüella haciendo una plegaria. El gran insensato. Ellos no saben lo que hacen al sacrificar al suplicante, ¿sí? Del mismo modo, el hijo apresa al padre y los niños a la madre, etc. Y el segundo dice, no cesaréis este estrepitoso asesinato, ¿no veis que os devoráis unos a otros con necedad de espíritu? Lo que hay detrás de este texto es una creencia en la inmortalidad del alma que tenía Empédocles y una creencia en la reencarnación. Un ser humano moría y luego nacía como animal, entonces, como sacrificaban un animal, él decía, están matando a su madre, a su padre, que cambió de forma, ¿sí? Entonces fíjense cómo hay una creencia que sirve de todos modos como argumento para criticar esa práctica de sacrificio y de alimentarse con los animales. Vamos a la siguiente. Muy bien. Luego tenemos otro filósofo sumamente importante en nuestra tradición, que es Platón, que también es muy crítico de la práctica de los sacrificios, ¿sí? Y en Leyes, que es su último diálogo, dice, con la misma idea de esta antigüedad dorada en la que no se realizaban estas prácticas. Vemos que muchos mantienen aún hoy en día los sacrificios humanos y lo contrario escuchamos en otros cuando no saben ni probar el buey y no tenían las divinidades ofrendas de animales, sino mezclas líquidas de harina, miel y aceite, frutos embebidos en miel y otras ofrendas puras semejantes. Mientras se apartaban de la carne como si no fuera pío comerla, ni manchar los altares de los dioses con sangre, sino que aquellos de nosotros que vivieron entonces llegaron a tener una especie de vida llamada órfica, puesto que se aferraban a todo lo inanimado, pero se apartaban por el contrario de todo lo animado. La referencia a lo inanimado es a lo que no pertenece al reino animal, porque había una concepción de que los animales tienen alma, la vida de los animales es dada por el alma. Entonces,
hacían sacrificios o se alimentaban con vegetales y no con animales. Entonces fíjense cómo ya este texto de Platón, bueno, no solo atestigua una crítica de la práctica de sacrificios y de alimentarse con animales, sino que también testimonia una forma de vida que no implica ni el sacrificio ni la matanza para ingesta de estos animales. Incluso se la llama órfica, una tradición que posiblemente tiene ya varios siglos antes de que Platón escribe su diálogo. Entonces, nosotros decíamos, bueno, la práctica de vegetarianismo en términos generales es más de 2 veces milenaria. Platón se está dando testimonio de una práctica semejante con más de 2500 años de antigüedad. Sigamos un poquito más. Y después tenemos otro diálogo también sumamente importante, que no los vamos a leerlo, se los voy a contar yo un poquito, muy brevemente, el texto. En este diálogo que se llama República, un diálogo de madurez de la obra de Platón, él no es un personaje, es una ficción, y su personaje principal es Sócrates, que está dialogando con 2 amigos, ¿sí?, que son hermanos entre sí, Glaucón y Adimanto, y describen lo que sería una ciudad, el surgimiento de una ciudad, para ver cómo en esa ciudad primero había justicia y luego la ciudad se corrompe y pierde la justicia y hay injusticia, ¿no? Entonces hay una descripción de la sociedad y de la polis, la ciudad, en su estado primario, que dentro de ciertos límites resulta ser justa. ¿Y cómo se alimentaban? ¿Cómo vivían ahí los ciudadanos? Bueno, eran vegetarianos, no comían animales, no tenían necesidad de los productos animales, ¿sí? Ahora, cuando esta ciudad comienza a crecer demasiado, empieza también a corromperse y las personas buscan ya satisfacer más que necesidades, deseos excesivos. Entonces ahí es cuando se ven involucrados en prácticas de comer en exceso y de comer animales. Entonces, ¿qué pasa, Platón? Dice, bueno, buscan tener nuevos territorios, le sacan los territorios a los vecinos, entran en guerra, y todo esto es el producto de la incapacidad de mantener el deseo y sobre todo el deseo ligado con la alimentación en ciertos límites, ¿sí? Entonces también ahí Platón está dando ya un argumento de tipo sociopolítico a favor del vegetarianismo. Muy bien, sigamos un poquito más y otra más. Muy bien. Y el último autor que quiero que veamos es Teofrasto, que también es un autor que no vimos en los encuentros anteriores, ¿sí? Y es muy interesante porque va a introducir elementos novedosos en la argumentación. Vimos que hay una argumentación en Empédocles de tipo religioso, en contra a su vez de una práctica religiosa preponderante en su época, que eran los sacrificios, y él está en contra. Luego vemos en Platón argumentos de tipo sociopolítico, ¿sí?, y críticas también a favor del vegetarianismo y en contra de la práctica tanto de alimentación como ritual de animales. Y acá con Teofrasto, como decía, hay nuevos argumentos que tienen que ver un poco con lo que ya veníamos diciendo y un poco también con el derecho. Hace un rato el doctor Hugo Carrión comentaba en qué medida el vegetarianismo, el veganismo son posturas éticas que cuestionan acerca de nuestra deuda de justicia con los animales, ¿sí? Y esto es una idea sumamente antigua que la podemos trazar hasta Teofrasto. Teofrasto es un pensador del siglo tercero o cuarto tercero antes de Cristo, ¿sí? Es discípulo de Aristóteles, una figura que seguramente ustedes conocen, ¿no? Platón tiene un discípulo que es Aristóteles, Aristóteles tiene uno de sus discípulos que es Teofrasto, es un gran estudioso de los animales, de la naturaleza, algunos lo llaman el padre de la ecología, ¿sí? Entonces vamos a ver rápidamente qué es lo que dice. No menos demuestra que toda práctica de este tipo tiene su origen en la injusticia, el hecho de que en todo pueblo no sacrifican ni comen los mismos animales, sino según el interés particular de acomodarse a su conveniencia. Es decir, la práctica es religiosa, pero está acomodada a la conveniencia, ¿sí? Entonces, no es que sea un orden divino el que imponga que se sacrifique, sino que esto en realidad, dice Teofrasto, tiene que ver con la conveniencia.
Siendo esto así, con toda razón, Teofrasto prohíbe que los que quieren ser realmente piadosos sacrifiquen seres animados, utilizando también otros motivos por semejantes. Y lo más hermoso y apreciado de los bienes que nos otorgan los dioses son los frutos de la tierra, porque gracias a ellos nos dan la vida y nos proporcionan una existencia dentro de las normas. De modo que con ellos, pasamos la diapositiva, debemos honrarlos, ¿sí? Es decir, no vamos a honrar, dice Teofrasto. Pasamos por favor la diapositiva, a los muchachos de... Pasamos por favor la diapositiva, gracias. ¿Sí? Entonces, no honremos a los dioses, dice, con muerte, sino con los frutos que nos da la tierra. Se debe además ofrendar aquello cuyo sacrificio nadie perjudica, pues ninguna otra cosa más que un sacrificio debe ser inofensivo para los otros necesariamente. Es decir, un fruto no perjudica a nadie, matar un animal perjudica al animal. Entonces, ¿cómo puede ser que realicemos una práctica religiosa perjudicando a alguien? Pero si se arguyera que en las mismas condiciones que los frutos, la divinidad nos ha concedido los animales para nuestro uso, yo replicaría que con su sacrificio le causamos daño a los animales, puesto que les privamos de su alma, que para ellos es lo mismo decir de su vida. Por lo tanto, no se les debe sacrificar. Está estableciendo una clara distinción entre los animales y los vegetales. Pasemos, por favor, Entonces, quizás se puede decir que también quitamos algo de las plantas, ¿o no? Esta apropiación, empero, no es la misma, porque no se realiza en contra de la voluntad. En su estudio de las plantas, por lo menos Teofrasto llega a la conclusión de que no hay una voluntad en las plantas de, por ejemplo, no entregar su fruto, ¿sí? Y es que incluso si nosotros nos desentendemos de las plantas, ellas mismas dejan caer sus frutos. Y un poquito más adelante, los frutos del campo parecen ser nuestros, ya que los sembramos, plantamos y los hacemos crecer con nuestros cuidados. Debemos, por tanto, hacer sacrificio con lo que es nuestro, que serían los frutos, pero no con lo de los otros, que es la vida de los animales. Y vamos al último texto de Teofrasto, ¿sí? Muy bien, donde él ya introduce un nuevo argumento que dice: afirmamos que los que han nacido de unas mismas personas, de un padre, de una madre, están naturalmente emparentados entre sí. Y acá entra la noción de emparentamiento, de familiaridad, ¿sí? Un término que en griego se llama oikeiosis y que es la base de la justicia para los griegos antiguos. Consideramos también que los descendientes de unos mismos abuelos guardan un parentesco entre sí, y sin duda los ciudadanos de una misma ciudad. Pues no estimamos que son parientes entre sí porque hayan nacido de unos mismos padres, a no ser que algunos de sus primeros antepasados hayan sido fundadores de la estirpe. Es decir, no necesitan ser hijos de una misma madre o padre para considerar que hay familiaridad o oikeiosis entre ellos. Y dado que hay familiaridad o oikeiosis, entonces corresponde que haya justicia, es decir, que unos con otros se deban derechos y deberes. Y pasamos, por favor, la siguiente. De este modo, supongo, afirmamos que son parientes y tienen los mismos vínculos de raza, un griego con otro griego, un bárbaro con otro bárbaro, y todos los hombres entre sí, por una de estas dos razones: por tener los mismos antepasados, o costumbres, o una misma raza, y de la misma manera emparentados entre sí, y por supuesto con todos los animales, porque los orígenes de sus cuerpos son los mismos. Pero no me estoy refiriendo, al hablar así, a los primeros elementos, pues de ellos también provienen las plantas. Y acá hay un elemento más que fundamenta esta familiaridad de la que habla Teofrasto, que tiene que ver con la estructura anatómica y fisiológica. Él dice, los animales y los seres humanos, o los seres humanos y los animales no humanos, tenemos estructuras anatómicas y fisiológicas muy similares. Eso hace que nos debamos, primero, que tengamos una relación de familiaridad, y luego que nos debamos una relación de justicia. Y el último, muy bien. Por ejemplo, la piel, las carnes y los humores connaturales a los animales. Esto es lo que compartimos, dice. Y mucho más todavía por el hecho de que las almas que hay en ellos no son diferentes por naturaleza. Fíjense que vuelve a entrar la noción de alma, que ya la vimos en Empédocles, pero fíjense cómo la entiende acá Teofrasto. Dice, me refiero
a los deseos, a los arrebatos de cólera, a los razonamientos y por encima de todo a las sensaciones. El parentesco en estas afecciones pone de manifiesto nuestra familiaridad. Es decir, ya no hay una concepción necesariamente de un alma como una entidad, sino de un alma como una serie de funciones, de capacidades que son semejantes en los animales y en los seres humanos. Ambos podemos sentir, ambos podemos tener temor, ambos podemos tener deseos, ambos podemos sentir dolor, tenemos sensaciones y nuestras estructuras y nuestras funciones así lo ponen de manifiesto. Bueno, muy bien, estos son los textos, entonces vamos a ya ir concluyendo algunos elementos a partir de esto. Entonces, los textos analizados ponen de manifiesto una condena al sacrificio y a la alimentación con animales, ya en la antigüedad, en textos de más de 2400 años. ¿Qué razones nos brindan? Que alimentarse con animales o sacrificar animales implica una decadencia de la cultura de un estado más puro y mejor, que implica matar a un ser animado, es decir, con un alma. El ser animado puede haber sido otro ser humano, ¿sí? Acá está la doctrina de la inmortalidad del alma supuesta, que es en realidad fruto de la conveniencia y que no pertenece al orden de lo divino. Antes hablábamos de la sospecha, ¿no? Con la doctora de, bueno, ¿quién está detrás de las prácticas? Bueno, detrás de las prácticas en la antigüedad de sacrificio también había intereses creados, ¿no? Sin embargo, los motivos que se daban para esas prácticas eran de orden divino. Y acá las conclusiones de estos pensadores, bueno, no es un orden divino que tenemos que sacrificar animales, ¿sí? Sino que tiene que ver con la conveniencia para los que dicen eso, ¿no? Claramente los que critican no lo consideran algo conveniente. Y es una práctica inconsistente. ¿Por qué sería una práctica inconsistente? Porque a los dioses habría que sacrificarle lo mejor, lo más puro, ¿sí? Lo más bello. Sin embargo, el acto de matar y de dañar a otro es un acto impuro y condenable. Un poquito más. Muy bien. Y en el último texto de Teofrasto vemos también que aparece lo siguiente, que los seres humanos y los animales tenemos vínculos de familiaridad, en virtud de la semejanza de los cuerpos, que involucra estructuras, tejidos y fluidos, y de las funciones y operaciones, como las sensaciones, las afecciones, los enojos, deseos y razonamientos. Y en virtud de esto concluye ya Teofrasto que matar animales para sacrificio o para alimentarse es cometer injusticia. Muy bien, bueno, entonces podemos concluir, ahí salteamos una para atrás, que los textos antiguos nos hablan de una práctica filosófica de vegetarianismo de más de 2500 años de antigüedad. Y repetimos, como dijimos al principio, que esta práctica es consciente, deliberada, racionalmente articulada, textualmente verificada, polémicamente sostenida y crítica de prácticas disidentes. Bueno, esta es la exposición.